Alerta increíble. Descubre la sorprendente verdad del divorcio y el embarazo oculto tras 7 meses. Elena se sentó en la mesa de su pequeño apartamento en la colonia Roma, con la mirada perdida en los papeles desordenados que la rodeaban. Cada mañana, la rutina era idéntica: preparar el desayuno para su pequeña Valeria, correr hacia el bufete de abogados donde trabajaba como asistente, y volver a casa exhausta, apenas capaz de darle atención a su hija. El divorcio con Javier había sido un torbellino, una serie de secretos que la desgarraron por dentro y la dejaron con un vacío profundo e hiriente. En su mente, la constante pregunta la atormentaba: ¿qué pasaría si se arriesgara a soñar nuevo, a dejar de lado la vida que tenía y desafiar la opinión de los demás? Los días se arrastraban uno tras otro, llenos de tareas y decepciones, hasta que una carta llegó como un rayo deslumbrante de luz en medio de su oscuridad. Era de su abuelo fallecido, el único faro de estabilidad en su niñez. Al abrirla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las palabras contienen un legado familiar que nunca imaginó recibir, un negocio que había sido su vida, una oportunidad de reconstruir su destino. ¿Podría realmente abandonar el trabajo seguro? El miedo y el deseo de libertad chocaban violentamente en su interior. Elena se giró en la silla, por un momento, olvidando la presión de la vida diaria. La idea de seguir el camino de su abuelo comenzó a gestarse en su mente, pero también surgió una sombra: la vergüenza que causaría al alejarse de lo convencional, el juicio que vendría de los demás. Dudar parecía lo más sencillo, pero la pregunta persistía: ¿podría sentirse realizada arriesgándose, reconciliando el pasado doloroso con un futuro incierto? El aire en la habitación se sentía denso, agobiante. Luego, la noticia de su prima, implicada en un escándalo familiar, llegó como un eco de todo lo que Elena había intentado evitar. Ella se sentía atrapada. Las decisiones destructivas de su familia la seguían como fantasmas, recordándole las cadenas que la mantenían prisionera en una vida a la que no quería pertenecer. Con cada conversación telefónica con su madre y su abuela, la angustia aumentaba. La presión de ser la madre perfecta la asfixiaba, mientras su corazón anhelaba la valentía de tomar el control de su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se intensificó cuando Elena descubrió el embarazo oculto que había sacudido a su familia años atrás, revelando traiciones que arrastraban un ciclo de dolor interminable. A cada respuesta a sus preguntas nacía una nueva duda. La incertidumbre se convirtió en un monstruo que la atemorizaba, mientras pensaba en su futura decisión. En sus manos no solo tenía que elegir su camino, sino también el futuro de Valeria. La carta de su abuelo resonaba en su mente, una invitación al cambio que necesitaba sentir en su ser. Pero el eco de las sombras familiares la perseguía. A medida que la tensión aumentaba y el tiempo parecía escasear, Elena se enfrentó a la mayor encrucijada de su vida. ¿Se aferraría a un pasado doloroso lleno de expectativas, o se atrevería a reclamar su legado, asumiendo el riesgo de un futuro incierto? La angustia la abrazaba, mientras la pregunta última se repetía en su mente. ¿Tendrá la fuerza suficiente para liberarse de las cadenas que la ataban a un destino no elegido? Elena se levantó de la mesa, sintiendo el impulso de transformar la incertidumbre en acción. A través de las ventanas, la luz del sol se filtraba con fuerza, como si el universo le susurrara que era hora de actuar. Miró a Valeria, que jugaba en la alfombra, ajena a la tormenta emocional que azotaba a su madre. La imagen de su hija la empujó a tomar una decisión. En los días siguientes, la rutina cambió. Elena comenzó a dedicar tiempo a explorar los aspectos del negocio que le había legado su abuelo. Se sumergía en los antiguos documentos, descifrando cada palabra, cada estrategia que había sostenido el legado familiar. Ya no la asfixiaban las opiniones ajenas, comenzaba a sentir que el conocimiento la empoderaba. Mientras navegaba por la historia de la empresa, descubrió su vocación oculta, el diseño de interiores. La pasión por crear espacios que reflejaran la esencia de las personas la había habitado sin que ella lo supiera. No solo había heredado un negocio, sino también la oportunidad de reinventar su vida en torno a una pasión que había estado latente. A cada paso, la visión de un futuro diferente se hacía más clara. Sin embargo, con esta nueva claridad también llegó la presión. La familia de Elena continuaba haciéndole eco de sus temores. Las conversaciones eran un constante recordatorio de la historia no resuelta que la envolvía.
sus visitas a casa se convirtieron en un campo de batalla, donde cada comentario desalentador la obligaba a posicionarse. Se sentía atrapada entre la lealtad familiar y el deseo de emanciparse. Con cada encuentro, la necesidad de reafirmar su elección se intensificaba. Elena entendía que no solo tenía que demostrar su valía a los demás, debía convencerse a sí misma de que su decisión era válida. En una de sus reflexiones más profundas, se dio cuenta de que el verdadero miedo no provenía de fracasar, sino de no intentarlo. Esta revelación era un arma de doble filo. La posibilidad de vivir plenamente la llenaba, pero también la exponía a la crítica de aquellos que nunca dejarían atrás su historia. Un día, mientras reorganizaba el desorden de su mente y su espacio, un pensamiento irrumpió con fuerza. Aquel legado no era solo un peso del pasado, era su trampolín hacia un futuro vibrante. La idea de presentar su visión sobre el negocio a un amigo de su abuelo, un antiguo colega de confianza, comenzó a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si se atrevía a exponer sus ideas? La simple mención de la posibilidad la llenó de una mezcla de terror y emoción. Con determinación, Elena decidió que era el momento de conquistar sus temores. Hizo una lista de las mejoras que imaginaba implementar, sueños que antes había mantenido ocultos. Empezó a crear un plan detallado, un mapa que la llevaría hacia la transformación que anhelaba. Mientras trabajaba, Valeria entró en la habitación y abrazó sus piernas. «Mami, ¿jugamos?», preguntó la pequeña. Elena sonrió. «Sí, un momento más, solo un momento más». Hacerlo por su hija, por sus sueños, por el futuro que podía abrazar, la llenaba de fuerza. La certeza de que nunca estaría sola era un ancla. En una noche tranquila, tomó la decisión de enviar un mensaje a su antiguo colega, proponiendo una reunión. Lanzó el mensaje en el aire virtual, sintiendo un escalofrío recorrerla, tanto de miedo como de emoción. Había dado un paso audaz, pero el camino por delante permanecía lleno de sombras y desafíos. Mientras esperaba una respuesta, la angustia volvió a aplastarla. Aún había que enfrentar a su familia, a las voces críticas que la rodeaban. ¿Sería capaz de defender su pasión y su futuro con la misma firmeza con la que había comenzado a construirlo? La respuesta podría definir todo. El momento de la verdad se acercaba, y la decisión que había tomado se convertiría en un punto de inflexión. Hoy, más que nunca, sabía que debía enfrentarse a sus miedos. ¿Sería capaz de romper las cadenas que la mantenían ancladas al pasado y ascender hacia la vida que realmente quería? El rapto de emociones que Elena experimentaba en esos días era abrumador. El reloj seguía avanzando, y cada segundo estaba marcado por la agonía de la espera. La respuesta de su antiguo colega era más que un simple mensaje. Era un faro de esperanza en un océano de incertidumbre. Mientras se sumergía en sus pensamientos, el temor a ser rechazada comenzó a dibujar sombras en su mente. Pero como un mantra, se repetía que la única manera de crecer era atreviéndose a saltar, a abrir puertas que había mantenido cerradas por años. Reviviendo momentos de su niñez, recordaba cómo, en la casa de su abuelo, los colores y texturas se entrelazaban en armonía. La manera en que su abuelo transformaba espacios rústicos en rincones acogedores le había dado una idea de lo que el diseño podía ser. Ahora entendía que su visión podía ir más allá de lo que había sido ese negocio tradicional. Visualizaba un enfoque fresco, moderno, que no solo restaurara, sino que reinventara. Se sintió invadida por una oleada de seguridad. Era el momento de dejar atrás las dudas y construir algo significativo, quizás incluso diferente a lo que su familia había imaginado. Este pensamiento se convirtió en una chispa de inspiración, y decidió sentarse con un cuaderno y lápiz, trazando un esbozo de lo que podría ser su propuesta. Una paleta de colores que invitara a la calma, espacios multifuncionales que capturaran la esencia de sus clientes, un enfoque en la sostenibilidad, resonando con las preocupaciones ambientales actuales. Mientras escribía, se dio cuenta de que este no era solo un proyecto profesional, era un acto de amor hacia Valeria, una manera de mostrarle que perseguir los sueños es un camino que todos deberían validar. Sin embargo, nadie había dicho que el camino sería fácil. Con cada planificación, las dudas resurgen como ecos del pasado. Sus familiares, que habían visto el negocio como una extensión de sus tradiciones, no verían su visión con la misma claridad. En el fondo, sabía que debía prepararse para las posibles críticas, pero el deseo de forjar su camino se entrelazaba con la necesidad de afirmarse como madre, como empresaria y sobre todo como mujer.
En la noche, mientras Valeria estaba soñando con princesas y monstruos, Elena se sentó frente a la computadora. Aquel mensaje que había enviado comenzaba a parecerse, más que a un acto impulsivo, a un movimiento estratégico. Los nervios recorrieron su cuerpo, pero ella respiró hondo y decidió seguir adelante. Hizo una lista mental de los argumentos que podría exponer en la reunión. Pensó en lo que su abuelo habría dicho, cómo podría haber defendido su legado y al mismo tiempo innovar. El teléfono vibró, su corazón dio un salto. Era un mensaje de su colega, aceptando la reunión. Un torrente de adrenalina la invadió. A medida que la respuesta la llenaba de entusiasmo, también la desnudaba ante la inminente confrontación con su familia. El día de la reunión se acercaba, y la angustia se transformaba en determinación. Era capaz de enfrentar sus miedos y demostrar que su voz podía ser la de la nueva generación en un legado que no quería perecer. Pero antes de lanzarse, debía tomar un respiro profundo y aferrarse a su convicción. Con cada decisión que iba tomando, sabía que se alejaba más de su pasado. Sin embargo, mientras se preparaba para el gran encuentro, una llamada inesperada hizo que su mundo temblara. La voz de su madre la golpeó como un trueno. «He escuchado sobre tu reunión. ¿De verdad piensas seguir adelante con esto?» La trampa emocional se había activado, y Elena comprendió que el verdadero desafío no solo residía en lo profesional, sino en el inevitable enfrentamiento con su historia familiar. Se dio cuenta de que, por cada paso que daba hacia adelante, cuanto más alto se elevaba, más fuerte sonaba el eco de su pasado. ¿Podría mantener su rumbo a pesar de los intentos de frenarla? La respuesta se vislumbraba en el horizonte, pero el camino era implacable y la tensión en el aire palpable. Elena se levantó de la mesa, sintiendo cómo el peso de la decisión se cernía sobre sus hombros. Aquel mensaje de su madre había sembrado una tormenta en su interior, una mezcla de expectativa y temor. Sabía que ese enfrentamiento era inevitable, pero la adrenalina que circulaba en sus venas le otorgaba una extraña sensación de poder. Pese a las dudas que la asaltaban, también comprendió que era el momento de afianzar su posición. Mientras revisaba una y otra vez su propuesta, se noqueó con un pensamiento. La visión que tenía en mente no se trataba únicamente de un cambio personal. Era también un acto de liberación. Se podría ver como una traición al legado familiar, pero desde su perspectiva era un homenaje al mismo. Con cada palabra que escribía, empezaba a sentir la necesidad de apoderarse de su verdad, de otorgarle voz a su creatividad y de liberar la presión que la había acompañado por tanto tiempo. Los días previos a la reunión se convirtieron en una mezcla de preparación rauda y meditación introspectiva. Se empapó de libros sobre diseño contemporáneo y sostenibilidad. Se empapó a su vez de podcasts que abordan la creatividad y emprendimiento, buscando inspirarse en ejemplos de quienes habían enfrentado sombras similares. Cada fuente de conocimiento que encontraba la alentaba, como si cada palabra cobrase vida y se integrara en su propia narrativa. Sin embargo, el miedo a la confrontación se materializaba en visiones perturbadoras de la reacción de su madre. La conversación se repetía una y otra vez en su mente, y las palabras que esperaba pronunciar ante su familia parecían nunca poder llegar a la superficie. ¿Cómo podía argumentar su necesidad de crecer profesionalmente sin herir el sentimiento de aquellos que amaban tanto la tradición? La noche anterior a la reunión logró conciliar el sueño, pero compitiendo entre emociones y dudas. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente, reflejando su propio deseo de brillar. Mientras se ajustaba el cabello frente al espejo, una manifestación de seguridad bloqueó sus pensamientos pesados. Soy un puente entre el legado y la innovación. Cada paso hacia aquella reunión era un acto de valentía, un compromiso de abrazar su identidad. Las palabras de su abuelo resonaban en su interior. El verdadero cambio nace del amor, y solo a través de él podemos transformar lo que nos fue legado. Pero también recordó las lecciones de su madre, la estabilidad que aportaba, la cultura familiar que sentía pesada en sus fibras. Al llegar al espacio donde se llevaría a cabo la reunión, sintió que tanto su corazón como su mente estaban en nuevos caminos. Con cada encuentro,
Con cada saludo, se preparaba para ser la arquitecta de su destino. Ante el inminente encuentro, se enfrentó a la inevitable pregunta: ¿podría su voz desafiar la historia que sus padres habían tejido? Tomó una respiración profunda antes de entrar a la sala. En su mente, la figura que había esperado durante tanto tiempo, el reconocimiento, el respaldo familiar, empezaba a tomar forma. Sin embargo, cuando cayó la primera palabra en la conversación, e incluso ante la primera mirada crítica, se dio cuenta de que la lucha no era solo profesional, sino personal. Con cada exposición de su proyecto, los rostros de su familia se volvían más inciertos, y ese eco del pasado se hacía eco nuevamente. De repente, un comentario despectivo de su madre cortó el aire en la habitación. Elena sintió cómo sus emociones empezaban a agolparse, dispuestas a estallar, pero también encontró la determinación en lo profundo de su ser. «No puedo dejar que esto me detenga», se repetía, luchando contra la oleada de inseguridad. Estaba a punto de abrir la boca para defender su visión, cuando una inesperada revelación la dejó sin aliento. Su madre no solo cuestionaba su proyecto, sino su propio sueño. Esa revelación la hizo dudar más que nunca. Era realmente capaz de marcar su propio camino y a su vez reconciliarse con su pasado. Las fronteras de la conversación se estaban desdibujando y el futuro de su emprendimiento pendía de un hilo. Las palabras empeñadas entre la tradición y la modernidad tenían el poder de destruir o cimentar su confianza en ese instante. Mientras la tensión aumentaba en el aire, Elena se encontró atrapada en un juego donde entender a su madre se volvió crucial. Las revelaciones sobre su historia familiar empezaban a emerger, prometiendo un giro inesperado en su emancipación. ¿Podría conseguir la aceptación que realmente anhelaba o sería simplemente un camino hacia el rechazo? La balanza de la verdad se movía y la respuesta estaba a punto de revelarse. Elena sintió cómo la habitación se paralizaba, como si el tiempo mismo se detuviese al enfrentar el retador brillo en los ojos de su madre. Las palabras que aún no habían salido de su boca se mezclaban con un estruendo interno que amenazaba con desbordarla. La cuestión no era solo su propuesta, era su identidad en juego, un juego donde las reglas familiares pesaban como cadenas. De repente, esa revelación se trasladó a su mente como un torrente. Para ser escuchada, debía desaprender lo que había aprendido de su madre. Era evidente que lo que había asumido como amor y apoyo podría estar cargado de limitaciones. ¿Por qué había temido la desaprobación? Esa valiosa interrogante se apoderó de su reflexión. Se preguntaba si había sido mucho más fácil aceptar el guión que le había sido impuesto que escribir su propio relato. Mientras su madre continuaba con sus argumentaciones, cada declaración se sentía como un disparo en el núcleo de su valentía. Las observaciones de su mamá eran ágiles, por momentos sarcásticas, y el tono que utilizaba mostraba una crítica afilada. Sin embargo, en medio de esa tormenta verbal, Elena comenzó a observar algo más, algo que la llevó a profundizar en su propia reacción emocional. ¿Por qué no me apoyas?, fue la pregunta que se formó, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Se dio cuenta de que no podía seguir esperando la autorización del legado, el permiso del pasado. Debía hallar su propia certeza y salvarla del naufragio de los constantes juicios. En este proceso de autoconocimiento, algo en su interior chisporroteaba de energía incontenida, la responsabilidad de dirigir su vida en solitario. Su madre hizo una pausa, captando tal vez su mirada perdida en la lucha interna de su hija. Elena se dio cuenta de que, hasta ese momento, había visto a su madre como una figura omnipotente e inamovible, cuando en realidad representaba los ecos de sus propias dudas y temores. En ese breve encuentro visual, Elena entendió que estaba frente a una mujer que, aunque fuerte, también había sido vulnerada por las decisiones que había tomado. La revelación sobre la fragilidad de la figura maternal encendió un fuego nuevo en Elena. Y si no se trataba de una batalla contra su madre, sino de un viaje hacia su propia autorrealización. Había llegado el momento de romper las cadenas de comparación y crítica. Apretó los puños con determinación y decidió que no iba a dejar que la voz de la tradición ahogara la libertad de su creencia. «No estoy traicionando nuestra historia, estoy construyendo el futuro», pronunció, sorprendida incluso de la firmeza que le otorgaba su declaración. El cambio en la dinámica fue inmediato,
El aire que antes parecía denso se tornó un poco más ligero. Aquel poderoso reconocimiento de su propia voz resonó con eco entre los demás miembros de la familia, pero más importante aún, retumbó en su interior. La lucha por su derecho a innovar podría también traducirse en una hoja de ruta que reivindicara a su madre, sin desmerecer su legado. Sin embargo, las dudas persistían como sombras asomando en cada rincón. De todas formas, Elena no retrocedió. Cada paso que daba para afirmarse era un acto de valor. Mientras las voces a su alrededor comenzaban a murmurar, sintió que estaba lista para avanzar, no sin miedos, pero sí con una renovada fuerza. ¿Fue ese el instante decisivo, o el primer capítulo de un camino aún más tortuoso que forzaría a ambas a reconciliarse no solo con sus diferencias, sino también con lo que realmente representaba el legado familiar? Antes que cualquier respuesta podría ser formulada, la puerta trasera de la habitación se abrió. Elena giró al instante y su corazón se detuvo brevemente. Quien apareció al otro lado la dejó helada. Una figura del pasado que podría desafiar todo lo que estaba construyendo y complicar aún más su búsqueda de identidad. La incertidumbre la invadió en un zumbido ensordecedor. Podría ser que su camino hacia la verdad estuviese a punto de volverse aún más complicado. Elena sintió como su corazón palpitaba en su pecho, cada latido resonando en la sala como un eco intimidante. La figura que había cruzado el umbral era su prima Camila, su rostro un reflejo de angustia y determinación, un inesperado recordatorio de lo que había anhelado olvidar. Esa aparición no solo desestabilizaba la atmósfera criada en la discusión con su madre, sino que también sacudía las bases de su recién descubierta resolución. «¿Qué haces aquí, Camila?», fue lo único que logró articular mientras sus pensamientos se agolpaban desordenadamente. La respuesta de su prima, cargada de un peso emocional que parecía abrumarla, se convirtió en el detonante de un torrente de recuerdos y emociones que Elena había intentado sepultar. Camila siempre había sido la confidente en sus dudas, la voz disidente en su entorno familiar. Sin embargo, también había encarnado la complejidad de secretos familiares que nunca habían salido a la luz. «Vine porque hay cosas que deben ser dichas», respondió Camila, y el temblor en su voz parecía confirmar la gravedad de su mensaje. Elena se sintió atrapada entre la lealtad hacia su familia y la necesidad de proteger el camino que intentaba construir. La determinación que había alcanzado se tambaleaba ante esta inquietante realidad. «Lo que vayas a decir debe ser importante», expresó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabía que lo que le esperaba podría ser un nuevo conflicto o un revelador giro en su búsqueda de identidad. Camila asintió, su mirada fija en el suelo, como si en él pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Es sobre el divorcio de tus padres. No es lo que piensas. Todo esto está conectado». Empezó a hablar, y Elena sintió que un nudo se formaba en su estómago. Cada palabra, cada pausa, indicaba que la revelación podía ser más complicada de lo que había imaginado. Mientras escuchaba a su prima, Elena sintió que las inseguridades que había asumido sobre su vida se volvían borrascosas. Este nuevo contexto presentaba otra capa de conflicto, la historia privada que todos llevaban a cuestas. ¿Qué tiene que ver conmigo? Mi vida es un tablero en juego, y no puedo abrazar el pasado cuando estoy tratando de crear el futuro, pensó, golpeada por una mezcla de frustración y curiosidad. Camila continuó, revelando celosamente la verdad oculta tras el divorcio, un embarazo no planeado y la lucha silenciosa de su madre entre el deber y el deseo. Mientras sus palabras se desenredaban, Elena comenzó a ver a su madre con otros ojos, reconociendo las cicatrices que podría haber llevado sin que le hubiera sido permitido saber. «Mis padres nunca han sido perfectos, pero esto», murmuró. La nueva información la empujó a reevaluar su propia historia, a cuestionar la existencia de las sombras que había creído conocer. Por un momento sintió una conexión con su madre, un hilo de comprensión entre ambas, pero la embriagante revelación fue rápidamente reemplazada por el miedo. ¿Y si al abrir la puerta del pasado deterioraba su propio camino hacia la autorrealización? ¿Estaba dispuesta a sacrificar su avance en el duelo de viejas lealtades? Las respuestas se desvanecieron en la confusión que la invadía.
Elena parece estar atrapada en una encrucijada, entre la verdad de un pasado incierto y el deseo de avanzar en su vida. Sin embargo, la fuerza de esos momentos pareció sacudir la misión que se había fijado. Cada revelación, cada duda, eran puentes hacia un entendimiento más profundo de sí misma. Mientras la conversación continuaba, una nueva resolución se asomaba en su mente. Si quiero ser la arquitecta de mi vida, debo reconciliarme con el legado que viene de mi madre, pero también con el que proviene de mi prima, reflexionó. Esa balanceada comprensión podría ser la clave para liberarse verdaderamente, no solo de las expectativas ajenas, sino del peso de su propia historia. La tensión, como un resorte apretado, estaba a punto de liberarse, pero en el fondo de su ser presintió que estaban surgiendo más preguntas. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir su propia verdad? Con un dejo de estremecimiento, Elena se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sintiendo que cada paso podría ser la clave para entender no solo su identidad, sino también el papel que el pasado jugaría en su futuro. La decisión aguardaba, esperándola en el horizonte como una revelación inminente. Mientras las palabras de Camila aún vibraban en el aire, una inquietante sensación de que esto era solo el comienzo de una nueva y peligrosa travesía se afianzó en su corazón. Elena observaba a Camila con una mezcla de incredulidad y anticipación. Las palabras de su prima suspendían el tiempo. Cada sílaba revelaba no solo secretos familiares, sino también el tipo de carga emocional que podría estar socavando su propia búsqueda de identidad y bienestar. El espacio entre ambas se tornó pesado, casi tangible. Justo cuando un hilo de comprensión comenzaba a surgir en la mente de Elena, sintió cómo la duda y la resistencia también afloraban. La conexión que siento con este nuevo conocimiento se siente poderosa, pero a la vez aterradora, reflexionó. Su mente daba vueltas, cuestionando cómo podía construir su futuro sobre cimientos tan inestables. «Hay algo que necesito que entiendas, Elena», interrumpió Camila, su voz firme, aunque cargada de emoción. «No se trata solo de los secretos de tu madre, también se trata de tu propia historia. El reconocer el peso del pasado puede liberarte, en lugar de encadenarte». Las palabras resonaban en la mente de Elena como un mantra. Estaba en una encrucijada. La opción de ignorar el pasado o enfrentarlo de frente. A medida que su prima continuaba explicando, Elena notó que comenzaba a surgir dentro de sí una nueva convicción, un deseo de negociar su propia narrativa. Meterse en el barro del pasado podría ser lo que necesitaba para levantarse más fuerte. Entonces, ¿cómo se supone que debo hacerlo? ¿Cómo enfrenta una historia tan complicada?, se preguntó, su voz temblando ligeramente. «Comenzando por ti misma», respondió Camila con una intensidad renovada. «Es un viaje de autodescubrimiento. Debes cuestionar tus propias verdades, no solo lo que has oído sobre tu familia». A medida que su prima hablaba, Elena vislumbró una vía hacia un desarrollo personal real. Aceptar su historia no significaba cargar con la culpa de otros, sino permitir que se convirtiera en un peldaño hacia su propio crecimiento. Las palabras de Camila abrieron una brecha en la reja que había mantenido su mundo emocional confinado. Se sintió inspirada a cuestionar su papel dentro de la familia, los pesares que había heredado y los sueños que anhelaba alcanzar. Era como si un nuevo continente de posibilidades se dibujara ante ella, uno donde pudiera rehacerse a sí misma. Decidida, se comprometió a explorar ese camino, a convertirse en la arquitecta no solo de su vida, sino de los fragmentos dispersos de su pasado familiar. «Quizás la clave no es olvidar, sino integrar mis raíces en mi evolución», pensó, notando un destello de empoderamiento en su interior. Con cada revelación que compartía Camila, Elena sentía que una red de inseguridades se deshilachaba lentamente. Pero esa transformación no venía sin su propio conjunto de desafíos. Cada pregunta diametral que confrontaba a su madre, cada verdad incómoda que emergía, era un peldaño hacia la libertad. Esta realización la impulsó a preparar una lista de temas que quería discutir con su madre, no como demanda, sino como una búsqueda sincera de entendimiento. Elena sabía que se enfrentaba a una negociación delicada, una que requeriría coraje y vulnerabilidad. Y si al abordar sus dudas no solo descubría la verdad sobre sus padres, sino también algo sobre sí misma que había estado enterrado. Este proceso será complicado. No puedo simplemente lanzarme bajo el peso de los pasados ajenos. Debo ser astuta, reflexionar y planear, decidió, mientras comenzaba a trazar estrategias para las conversaciones futuras. Un destello de determinación la llenó de energía.
Esta era su oportunidad de forjar un camino auténtico y resiliente. Mientras ambas primas compartían un momento de comprensión compartida, Elena vislumbró que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Estaría realmente lista para desenterrar lo que podría ser un torrente de emociones complejas? La pregunta flotó en el aire, como una sombra al acecho, mientras se preparaba para dar el primer paso hacia lo desconocido. Al final, Elena no solo deseaba saber la verdad del divorcio y el pasado oculto, sino que se sentía empujada a descubrir su propia verdad. La próxima conversación con su madre era inminente, y con cada palabra que había pronunciado en esa habitación, sabía que una tormenta emocional estaba al borde de desencadenarse. Elena sintió que la tarde se tornaba más densa a medida que planificaba su próxima conversación con su madre. No solo se trataba de recoger fragmentos de una historia familiar, sino de enfrentar los temores que había acumulado durante años. Era como si cada insignificante momento del pasado comenzara a fluir en su mente con el peso de un torrente imparable. Se sentó frente a su escritorio, rodeada de hojas en blanco y bolígrafos, y visualizó a su madre. Imaginaba sus reacciones, las líneas de preocupación en su frente, la tensión en sus labios. Elena respiró hondo, sus dedos tamborileando inquietos sobre la superficie. ¿Cómo se podría destilar la complejidad de sus sentimientos en preguntas comprensibles? Justo ahí, un pensamiento enérgico se hizo presente. Si quería resurgir, debía comprender. La lista de asuntos a discutir cobraba forma. ¿Por qué no puedo recordar nada sobre el divorcio? ¿Qué papel jugó el pasado de mamá en nuestra relación? ¿Cuáles son las decisiones que llevaron a la ruptura? Pero al mismo tiempo, comenzó a cuestionar su propia historia. ¿Qué había hecho para contribuir a la distancia emocional en la familia? El sentimiento de incertidumbre se mezcló con la determinación. Si quería conocer las verdades ocultas, también debía estar dispuesta a chocar con las suyas propias. A través de los recuerdos de su infancia, se percató de que muchas veces había evitado hablar sobre lo que realmente sentía, casi como una defensa. Las miradas de desaprobación o las respuestas evasivas de su madre habían construido un muro que la había llevado a encerrarse en sí misma. Elena necesitaba una estrategia. Debía ser asertiva pero conciliadora. No quería que la discusión acabara en una confrontación. Pensó en el ejercicio de la escucha activa, en cómo podría abrir el diálogo efectivo que le permitiría desmenuzar sus emociones mientras escuchaba las de su madre. La idea de iniciar con un pequeño relato de su propia lucha, de su búsqueda personal, podría establecer un terreno común, pensó. Consciente de cómo podía sentirse su madre al enfrentarse a recuerdos dolorosos, decidió comenzar la conversación con vulnerabilidad. Compartir sus miedos y las inseguridades que la acompañaban podría suavizar la tensión. Aunque la idea de abrirse la llenaba de nervios, sintió que era necesario. A medida que la noche caía y los matices oscuros llenaban su habitación, la urgencia de su tarea preservaba su enérgico enfoque. Ella no solo quería respuestas, anhelaba establecer un nuevo entendimiento, descubrir no solo el porqué de su historia familiar, sino también saber quién era ella en medio de todo. El día previo a la conversación, una neblina de ansiedad la envolvía. Las posibles respuestas de su madre cruzaban sus pensamientos como un eco lejano. ¿Y si lo que descubriese la dejaba hecha añicos? Esa posibilidad la asustaba, pero al mismo tiempo había un impulso en su interior que la empujaba hacia adelante. El cena con su madre llegó. Preguntas pululaban en su mente como un enjambre, y cada bocado que daban se convertía en un recordatorio de la inminente conversación. Mientras brindaban por la comida, sintió una extraña sensación, la mezcla entre miedo y determinación, lo incierto y lo necesario. El momento estaba al borde, como un reloj marcando la cuenta regresiva. Al finalizar el plato, el silencio resultó atronador. La oportunidad golpeaba en cada respiración. Elena miró fijamente a su madre, a su mirada cansada, y supo que había llegado el instante decisivo. Las palabras que había preparado, desenredándose en su mente, y aunque el miedo a lo que pudiese responder su madre la envolvía, un nuevo coraje comenzó a tomar forma. A veces siento que nuestra historia sigue sin resolverse, y creo que es hora de enfrentarlo, se escuchó decir a sí misma, notando que ese primer paso hacia la verdad estaba a punto de dar forma a su propia narrativa. ¿Sería este el giro que necesitaba para despejar la bruma de su pasado?
Mientras se preparaba para hablar, la tensión vibraba en el aire. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido del teléfono cortó su inercia. Sus manos temblaron mientras descolgaba. La llamada, inesperada, y de alguien que no veía desde hacía años, podría cambiar las cosas. ¿Sería esta casualidad el empujón hacia la claridad o solo otra distracción del camino que estaba tan decidida a emprender? Elena sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía mientras atendía la llamada. Una voz familiar resonaba al otro lado, trayendo consigo un torrente de recuerdos que parecía haber permanecido bloqueado en su mente durante años. Era Martina, su amiga de la infancia, la única persona que la conocía profundamente y que había desaparecido cuando su vida familiar se fracturó. La voz cálida de Martina, acompañada de risas y preguntas cotidianas, la hizo recordar momentos de alegría, pero también la confrontó con la soledad que sentía desde su separación familiar. «Elena, ¿eres tú? No puedo creer que hable contigo después de tanto tiempo», decía Martina con un tono de sorpresa y entusiasmo. Sin embargo, en la voz de su amiga, Elena también escuchaba la preocupación, una advertencia emocional que le recordaba su propia situación. «Te he estado buscando, pero después de lo que sucedió con tu mamá, pensé que quizás no querrías saber de mí». La mención de su madre hizo que la ansiedad en Elena alcanzara nuevas alturas, decidida a no dejarse llevar por los viejos sentimientos de culpa. Era el momento de tomar el control de su narrativa. Elena se armó de valor. «Martina, necesito tu ayuda para entender algunas cosas sobre mi pasado, sobre el divorcio y cosas de las que nunca hablé». La conversación tomó un rumbo inesperado. Mientras hablaban, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Con cada palabra de Martina, Elena sentía que su historia personal se entrelazaba con la de sus recuerdos, revelando emociones que había reprimido. «Hay mucho que no sabes, incluso sobre nuestra amistad», dijo Martina, con un tono enigmático. «Quizás hay secretos que no hemos tocado, pero son parte de lo que somos». Las palabras resonaron en Elena como un eco de su propia inseguridad. ¿Acaso las respuestas que buscaba estaban mucho más cerca de lo que pensaba, en lugar del miedo a enfrentar a su madre? Mientras la noche avanzaba, ambas comenzaron a tejer recuerdos de sus años de infancia, revelando algunas verdades sobre la lejanía de sus familias y cómo eso había influido en sus vidas. Elena descubrió atónita que hasta ahora había estado perdida en su propia percepción del divorcio, sin considerar el impacto que había tenido en las relaciones que la rodeaban. La revelación de que Martina había estado al tanto de situaciones complejas podría ser la clave que necesitaba para iniciar su propio proceso de sanación. Sin embargo, al final de la conversación, algo cambió en el tono de Martina. «Elena, hay algo que no te he dicho, algo que podría cambiarlo todo». La advertencia era electrizante. La atmósfera se volvió pesada con la posibilidad de una revelación impactante. «Nuestra historia puede que esté entrelazada de formas que nunca imaginaste». El corazón de Elena latía frenéticamente. No solo se enfrentaba a los fantasmas del pasado en su hogar, sino que ahora una nueva incertidumbre amenazaba con desbaratar sus esfuerzos por encontrar paz. La conversación dejó preguntas flotando en el aire, y mientras se despidieron, la urgencia de reparar su relación con su madre compitió con la inquietud que la llamada había desatado. «¿Qué era eso que no me dijo?», se preguntó, mientras dejaba el teléfono en la mesa. La confusión era abrumadora, y el miedo a tocar el tema en la conversación con su madre se hacía más intenso. Podría abordar los secretos familiares y al mismo tiempo descubrir la verdad sobre su amistad con Martina. Esa dualidad le planteaba un desafío de enormes dimensiones. Adentrándose en su propio laberinto emocional, Elena se dio cuenta de que estaba al borde de una encrucijada. Podía seguir su ruta planeada e intentar encontrar respuestas sobre su madre, o podía elegir confrontar las verdades ocultas que Martina había insinuado. Con cada paso, la vida le ofrecía lecciones de valentía y dificultades que estaban a punto de transformarse en su mayor fortaleza. Era necesario tomar una decisión, una que la llevaría a descubrir quién era realmente y qué pasaba en su vida antes de buscar la aprobación de otros. Mientras sopesaba los próximos pasos, la urgencia por desentrañar su historia familiar la empujaba a avanzar. ¿Cuál sería la revelación que cambiaría su percepción, no solo de su madre, sino también de sí misma? Pronto lo descubriría. Elena respiró profundamente mientras miraba la llamada perdida de Martina que aún brillaba en la pantalla de su teléfono.
Esa conversación inesperada había desenterrado más preguntas que respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en la dirección correcta hacia la comprensión y la aceptación. No solo se trataba de desvelar el pasado, era la oportunidad de reescribir su historia, de tomar el control de su vida. Al día siguiente, la ansiedad retumbaba en su pecho mientras se preparaba para la reunión con su madre. Había decidido que era el momento de enfrentar la verdad, no solo sobre el divorcio, sino sobre su propio papel en la historia familiar. Su lista de preguntas la acompañaba como una armadura. Cada inquietud se convertiría en el hilo conductor hacia una conversación que le permitiría abrir la puerta al diálogo y la reconciliación. Cuando finalmente se sentó frente a su madre en la mesa del comedor, sintió que las paredes del hogar parecían cerrarse sobre ella, cargadas de emociones no dichas. Dando el primer paso, Elena rompió el silencio que reinaba con una voz temblorosa pero decidida. «Mamá, siento que hay cosas de nuestro pasado que necesitamos explorar. La verdad sobre el divorcio, sobre nosotros. Creo que todo esto ha creado una barrera entre nosotras». La mirada de su madre se oscureció, pero Elena no retrocedió. En lugar de evadir las emociones, decidió enfrentar la realidad, esa sombra que había proyectado su vida durante tanto tiempo. Con cada pregunta que posaba, su madre empezó a abrirse, revelando las razones detrás de sus decisiones, sus miedos y las cargas que había llevado en silencio. Las palabras comenzaron a fluir. Lo que al principio parecía ser un relato solo de dolor, se transformó en una danza de descubrimiento mutuo, donde ambas exploraban sus emociones. La conversación, llena de tensiones y suspiros, se convirtió en un bálsamo que les permitió reconocer el amor que aún existía bajo las capas de malentendidos. «Desde que me separé de tu padre, me sentí perdida y sola», confesó su madre, con lágrimas en los ojos. «Creí que al mantenerte al margen de mis luchas te protegería, pero solo he logrado que te sintieras distante». Las palabras resonaban en el corazón de Elena, y de repente comprendió que su madre también había sufrido, y que a pesar de las disparidades, estaban unidas en su deseo de sanar. Mientras compartían miradas de entendimiento, Elena se dio cuenta de que el diálogo había comenzado a derribar las paredes de la incomunicación que habían levantado durante años. Esa conexión renovada le otorgó una valentía insospechada. Comprendía que no estaba sola en su lucha. Su madre también estaba en el camino hacia la reafirmación de sí misma. La charla fue liberadora. Elena habló sobre su deseo de reinventar el legado familiar, pero también sobre la búsqueda de su propia identidad. Desde ese espacio compartido de vulnerabilidad, su madre pudo ver el futuro a través de los ojos de Elena y, en lugar de una crítica, eligió ofrecer apoyo. «Si eso es lo que necesitas hacer, confío en ti». «Solo quiero que encuentres la felicidad que yo no supe buscar», respondió con cariño. El momento fue catártico. La tensión acumulada durante años se disipó en aquel instante de sinceridad, y las cadenas emocionales que las habían mantenido apartadas comenzaron a romperse. Elena se sintió liberada. La aceptación, tanto de su historia como de su deseo de avanzar, no solo estaba en sus manos, sino también en el corazón de su madre. Se levantó de la mesa con nueva energía. El proceso de sanación había comenzado. Había transformado el miedo en fuerza, la decepción en aceptación. En los días siguientes continuó construyendo sobre esa nueva dinámica. La comunicación abierta se convertía en su rutina diaria, creando puentes donde antes solo había desconfianza. Unos meses más tarde, mientras organizaba su primer proyecto en el negocio familiar, Elena se sintió plena. El espacio que había diseñado, lleno de luz y color, reflejaba no solo su pasión por el diseño de interiores, sino su propia metamorfosis. Cada rincón de aquel espacio simbolizaba su viaje hacia la autenticidad, su decisión de ir más allá del legado, incorporando tanto lo aprendido de su madre como la fuerza que había logrado por sí misma. Al mirar a su alrededor, reconoció que no solo había ganado un nuevo comienzo profesional, había conquistado sus demonios internos. La sonrisa de Valeria, su pequeña, era testigo del impacto de las decisiones de su madre, del poder de la elección y la valentía de buscar la verdad. Elena había logrado más que un simple cambio de carrera. Había reclamado su vida, su voz y su identidad.
Miró al futuro con determinación y confianza, lista para seguir avanzando, reafirmada en el camino que había trazado. Esta vez se sentía empoderada para no solo construir su propio destino, sino inspirar a su hija a hacer lo mismo. Ahora, más que nunca, Elena sabía que había llegado el momento de canalizar esa fuerza en alcanzar nuevos horizontes. Su historia, repleta de desafíos, se había convertido en un legado de superación y esperanza. Si has encontrado valor y conexión en esta historia de transformación personal y crecimiento, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y haz que más personas puedan disfrutar de estos relatos. No olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría leer tu perspectiva. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.